En esta noche a lo que es la escatología, esta rama de la teología bíblica llamada escatología. Vamos a decir qué significa la palabra escatología. Vamos a presentar el tema que vamos a estar discutiendo bajo esta rama de la teología bíblica y sistemática, que es la escatología. De suma importancia que nosotros tengamos conocimiento de esta rama, porque precisamente nos presenta estos eventos que nosotros debemos conocer, que no deben confundirnos de ninguna manera, que no deben de alguna manera retirar nuestra mirada, nuestra fe de lo que es lo real, de lo que habla la Biblia. Así que cuando hablamos de escatología, estamos hablando del estudio sistemático de todos los eventos futuros. Repetimos, la escatología es el estudio sistemático de los eventos del futuro. La palabra sistemática lo que refiere es que la escatología toca todos los temas relacionados a los eventos que todavía no han tenido un cumplimiento, que podemos comenzar a hablar, amén, a partir del rapto de la iglesia. Todos los eventos que han de suceder a partir del rapto de la iglesia caen dentro de esta rama de la teología bíblica y sistemática, escatología. Repetimos, escatología es el estudio sistemático de los eventos, amén, futuros. La palabra deriva de un adjetivo llamado escatos, que significa el último. La palabra escato también puede referirse a aquellas cosas o serie de cosas, acontecimientos que han de suceder luego del arrebatamiento de la iglesia. Y quiero repetir y recalcar, luego del arrebatamiento de la iglesia, todo lo que recoge la escatología son eventos, son sucesos, acontecimientos que sucederán una vez la iglesia sea arrebatada. Y hay que aclarar y hay que especificar, y vamos a tocarlo en este tema, que el arrebatamiento y la segunda venida de Cristo son dos eventos totalmente separados. No tienen que ver uno con el otro. El arrebatamiento de la iglesia es ese evento que nosotros esperamos, ciertamente, cuando suene la trompeta, y vamos a tener los textos bíblicos para probarlo. Y la segunda venida de Cristo, en el arrebatamiento, Cristo no viene a la tierra, recibe a la iglesia en el aire. En la segunda venida, Cristo sí llega hasta la tierra, llega hasta el Monte de los Olivos. Hay pasajes bíblicos, hay base bíblica para poder establecer todos estos acontecimientos habido y por haber, que la Biblia los enumera dentro del programa profético de Dios. Hay un programa profético de Dios que tendrá lugar cada uno de estos eventos de acuerdo a lo que Dios ha establecido. Para que estos eventos sucedan, la iglesia tiene que ser arrebatada. Oiga bien, para que estos eventos futuros comiencen a suceder, la iglesia tiene que ser arrebatada. Para que ese reloj profético, como le llamamos en el área de escatología, recuerde que escatología es el estudio sistemático de los eventos futuros. Bien importante que nosotros tengamos esta definición. Y los escritores bíblicos hablan sobre este evento, todos los que son estos escatólogos, gente que escribieron, que Dios les reveló, presentan el clima de la historia mundial, las resoluciones con respecto a las naciones y la consumación del programa profético de Dios para el tiempo final. Y esto es de suma importancia para que no nos confundamos, para que todos estos escritos y todas estas interpretaciones que hemos estado escuchando y hemos estado leyendo a través de las redes cibernéticas no le tomen por sorpresa, no lo confundan, no quiten su mirada
ciertamente de lo que es importante en este tiempo, sino que tengamos nuestros oídos. Oiga, que ni tan siquiera la palabra dice, si un ángel viniera a predicar un evangelio o establecer un evento que está fuera del programa profético de Dios, nosotros podamos conocerlo. Vamos a hacer apologética de lo que es este evangelio. Y aquellas personas que están a través, amén, de las plataformas, a través de Nueva Vida, amén, Jax, allá con nuestro hermano Irving, amén, Iván Ocasio, a través de Faro de Luz. Los que están acá en esta área nos pueden llamar a través de él, amén, a la emisora, claro está, la emisora Nueva Vida Jax. Puede llamar al 904-762-6529. Usted puede llamar para peticiones, oraciones, reconciliación, conversión. Llame, que nuestro hermano Irving Ocasio, amén, desde la emisora Nueva Vida Jazz, nos estará dando la información, nos estará escribiendo para que podamos orar, amén, por usted. Así que el número de teléfono es en Nueva Vida Jazz, es 904-762-6529. Y usted se estaría comunicando con nuestro hermano Irving Iván Ocasio Maisones. Aleluya. Así que ese es el teléfono de la bendición. Quiero recalcar, cuando hablamos de la escatología, los escritores bíblicos inspirados, dirigidos por Dios, de una forma tan directa, bendiga, amén, los primos tolentinos, de una forma directa, hablaron sobre el clima de la historia relacionada al mundo, a nivel mundial, las resoluciones que de alguna forma conlleva estos eventos y la consumación del programa profético de Dios para los últimos días. Hay que sacar la iglesia de estos eventos finales. La iglesia será arrebatada antes. Y una vez la iglesia sea arrebatada, comenzará este programa, lo que conocemos como la consumación del programa de Dios para los últimos tiempos, los últimos días, los postreros días ciertamente. Hay señales que sin lugar a duda nos hacen ver y establecer ese propósito de Dios. Y quiero entrar a lo que es el foco de discusión, lo que hemos escuchado a través de las redes, lo que hemos leído, y queremos establecer en esta noche por qué el pacto de paz firmado por Israel y estas naciones en la Casa Blanca, el Emirato, amén, árabe, amén, y otras más que se unieron. ¿Por qué ese pacto firmado por Israel no es un pacto escatológico? Esa firma de paz que firmó Israel no tiene nada que ver con el pacto ciertamente escatológico. Lo hemos escuchado a través de las redes. Por ética no vamos a mencionar nombres, no vamos a mencionar ministerio ni cosa que se parezca. Aquí estamos para hacer apología, presentar la verdad. Y que usted pueda comparar a través de lo que la palabra dice, los puntos y eventos que vamos a presentarle, con lo que usted está escuchando y lo que se está escribiendo a través de las redes cibernéticas. Quiero repetir, el pacto de paz firmado en el día de ayer, el pacto firmado, Iglesia Pentecostal Monte Moria, Dios le bendiga, pastor, somos los pastores Iván Ortiz y Marisol, amén, Galarza, desde Hartford, Connecticut. Un saludo bien especial, pastores, gracias por estar ahí, amén, un abrazo grande, nuestro respeto, gloria a Dios para ustedes, gloria a Dios. ¿Por qué el pacto de paz firmado por Israel, el Emirato Árabe, estos países, ¿verdad?, unidos, no es un pacto escatológico? Vamos a comenzar a enumerar.
para que Israel ciertamente entre dentro del programa profético de Dios para los últimos días, el pacto tiene que ser firmado al comienzo de la conocida 60ª semana de Daniel. Oiga bien, el pacto surgirá al comienzo de la 60ª semana de Daniel. Esa 60ª semana de Daniel son los conocidos los 7 años finales. Pero tenemos que recalcar, iglesia, muchos ignoran esto, dice el compañero, amén, Ramón, el evangelista Ramón de Jesús. El área de la escatología es sumamente importante para este tiempo. El conocerla, aunque sea de manera básica, es importante. El pacto que Israel firmará, y será un pacto escatológico, se dará al comienzo de la 60ª semana de Daniel. Y lo vamos a probar por la Biblia. Es decir, la última semana de los 490 años que menciona claramente el capítulo 9 del libro de Daniel. Dios le habla claramente a Daniel, le muestra con relación a los eventos que deben estar sucediendo dirigidos a la nación de Israel. Desde el momento de la orden para construir, amén, los muros, edificar el templo, edificar la ciudad de Jerusalén, habla desde ese momento hasta la venida y muerte de nuestro Señor Jesucristo. El reloj de Dios profético para la nación de Israel, y estoy solamente en un preámbulo, el reloj profético para la nación de Israel, para el cumplimiento de lo que dice el capítulo 9 del libro de Daniel, comenzó con la orden para levantar y edificar tanto el templo como las murallas, restaurar la ciudad de Jerusalén. Ahí comenzó el reloj profético de Dios. Ahí comenzaron los 490 años que Dios establece con relación a la nación de Israel. No tiene que ver nada con la iglesia. No tiene que ver nada con la iglesia del Señor. Todo lo mencionado en el capítulo 9 de Daniel está relacionado directamente a Israel y a la ciudad Jerusalén. Lo que sucedió con esta firma de estos países, Israel, es simplemente un programa del hombre que no tiene ninguna ni igualdad relación, repetimos, con el programa profético de Dios. El pacto tiene que suceder al principio de la 60ª semana. Vamos a Daniel 9:27. Daniel 9:27 lee a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y las ofrendas. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. La Biblia está estableciendo, si usted lee en el verso 24 del capítulo 9 de Daniel, y esto es importante, a Daniel se le revela, se le presenta. El ángel Gabriel habla con él. Esta es la palabra que Dios me ha dado. Esta es la palabra que yo voy a revelarte de parte de Dios. Daniel 9:24 dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. ¿A quién le está hablando? Le está hablando a Daniel. Y le dice a Daniel: sobre tu pueblo Israel y sobre tu santa ciudad, hablando de Jerusalén, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía
y ungir al santo de los santos. Nada de eso sucedió ayer, ni sucedió hoy, ni va a suceder mañana, porque todo lo que está en la Biblia está controlado por Dios. Y la Biblia establece que el pacto que Israel firmará, el verdadero pacto, amén, escatológico, profético, que entra en el programa de Dios, alma mía, está revelado en el libro de Daniel, en el capítulo 9. Y repetimos el verso 27. Y por otra semana, estas semanas son semanas de años. Es decir, cuando le dicen el capítulo 9, 24, 70 semanas, está hablando de años. Usted multiplica 7 por 70 o 70 por 7, la multiplicación va a ser igual. 70 por 7 y le va a dar 490 años. Dios le dice a Daniel, 490 años están determinados, alma mía, sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, sobre Israel y sobre Jerusalén. Estos son puntos importantes. Si usted trata de interpretar lo que sucedió ayer sin ir a las escrituras y establecer lo que Dios está diciendo, usted se sale del orden del programa profético de Dios. Comienza este programa profético del capítulo 9 cuando comenzó Esdras, valga la redundancia, cuando Esdras recibe la orden, va, reedifica el templo y luego, en el caso de Nehemías, va y levanta los muros. Libro de Esdras y libro de Nehemías. Comenzó el reloj de Dios profético. Lo que Dios le dijo a Daniel comenzó desde la orden para restaurar a Jerusalén, para reedificar el templo y para levantar las murallas. Allí comenzó el primer año de estos 490 que Dios le habló a Daniel en el capítulo 9. 70 semanas están determinadas. La palabra determinada en la profecía, en el programa de Dios dice, no hay nadie que lo pueda cambiar. Dios está diciendo, este es mi programa y no hay hombre que pueda cambiarlo. No hay nación que pueda cambiarlo. No hay hombre aquí en la tierra, ni nación, ni Estados Unidos, ni Rusia, ni China, ni Corea. Ninguno podrá cambiar el programa de Dios. Aleluya, el programa de Dios se cumplirá tal y como está escrito. En el capítulo 24 de Mateo lo dijo, va a pasar el cielo, va a pasar la tierra, pero mi palabra no pasará. Su palabra permanecerá para siempre. Este tratado de paz firmado por Israel, el Emirato Árabe y esta otra nación no tiene que ver nada con el pacto escatológico. No tiene que ver nada con lo que Dios le dijo a Daniel en el capítulo 9. Están determinadas. Hay un programa que Dios estableció. Y ese programa, ese pacto, ¿cuál es el pacto escatológico, pastor? El pacto escatológico que firmará Israel, que será cierto, será real, no va a ser en Estados Unidos, no va a ser en Rusia, no va a ser en China, no va a ser en Japón, no va a ser en Arabia, va a ser en su propia tierra. Está determinado. 70 semanas, Daniel, lo que va a ocurrir será en tu tierra y será a tu pueblo. Nadie puede cambiar el programa de Dios. Nadie puede alterarlo. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Dios lo estableció y el programa profético de Dios se cumplirá en este tiempo en que está indicado en la Biblia. Nadie podrá mover este programa. Por más poder que tenga una nación, por más alcance que tenga una nación,
el pacto escatológico se firmará en Israel al comienzo de la 60ª semana de Daniel, de acuerdo a Daniel 9:27. Y es claro establecer, y este es el preámbulo, es claro establecer que cuando ese pacto se firme, porque el pacto, amén, que firmó Israel en estos días no es un pacto escatológico, porque usted y yo, la iglesia, estamos en la tierra. Y para que ese pacto se firme, la iglesia tiene que haber sido arrebatada. Los eventos proféticos, los eventos del programa de Dios con relación a Israel no podrán comenzar hasta tanto, mi hermano Irving, la iglesia del Señor sea sacada de la tierra. Hasta tanto nosotros, amén, escuchemos esa trompeta. Ven, iglesia mía, ven, amada mía. Cabajaya. Escucha, iglesia. No te dejes engañar. Hay falsas herejías. Hay falsos profetas. Aleluya. Hay falsos escatólogos. Gente, óigame, estableciendo títulos que no tienen, que no dominan. Cuidado, iglesia. Dios ha levantado ministerios en este tiempo. Diferentes ministerios en este tiempo. Tocando, óigame, el shofar, tocando trompeta, dando alarma, para que nosotros, la iglesia, estemos apercibidos en este tiempo que estamos viviendo. No nos dejemos arrastrar. Aleluya. Todo esto sirve, oiga, para crear histeria, para crear miedo, para crear confusión en este tiempo. No es otra cosa. Repito y seguiré recalcando. Porque el pacto firmado por Israel en estos días no es un pacto escatológico. Porque número uno, el mismo tiene que ser firmado en Jerusalén. No es en China, no es en Japón, no es en Estados Unidos, no es en Rusia, es en Israel. Lo segundo, importante, cuando ese pacto se firme, la iglesia no estará en la tierra. Ya hemos sido arrebatados. Cada uno de estos puntos los vamos a probar por la Biblia. No se adelante. Número 3. Este pacto será firmado al comienzo de la última semana de Daniel. Al principio de los últimos 7 años. Será establecido. ¿Dónde lo dice? Daniel 9:27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Está hablando del anticristo. Y esto es bien importante que conozcamos. No es un presidente de cualquier nación el que va a intervenir. No es el presidente de los Estados Unidos. No es el presidente de Rusia, ni el presidente de China, ni el presidente de Japón. Será el anticristo el que firmará conjuntamente con Israel este pacto. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Y a la mitad de la semana, a la mitad de los 7 años, a los 3 años y medio, dice, cesará el sacrificio y las ofrendas. Es decir, a la mitad de la semana, el anticristo va a romper el pacto hecho con Israel y con las demás naciones. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador. Oiga, la manifestación completa del anticristo. Hasta que venga la consumación, se tiene que cumplir. Mire, todo esto entra en el programa, en la escatología se conoce como el programa profético de Dios para el último tiempo. Nadie puede alterar. La firma de ayer no altera ni cambia el propósito de Dios. No estamos en la última semana de Daniel, no. No estamos viviendo la última semana de Daniel. Por lo tanto, ese pacto no es válido, no es escatológico.
No estamos viviendo el tiempo de Israel, estamos viviendo el tiempo de la iglesia, estamos viviendo la dispensación de la gracia, estamos viviendo la dispensación del Espíritu Santo. Ahora, una vez la iglesia sea levantada, comenzará el reloj profético de Dios con Israel, y ahí comenzará la última semana, los últimos 7 años y medio. No se deje engañar. Después, con la abominación del amén desoladora, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Dios ha establecido de una forma clara que el día del anticristo está marcado en ese reloj de Dios. La escatología, esta rama de la teología bíblica, señala el momento. Dios le va a permitir que firme el trato con Israel. Dios le va a permitir que a la mitad de la semana, los 3 años y medio, rompa el pacto con Israel. Dios le va a permitir, óigame, toda, amén, la muchedumbre de abominaciones. Oiga, que profane el templo como lo hizo el general Tito. Dios le va a permitir, amén, que persiga a Israel. Oiga, que haga una gran tribulación. Dios le va a permitir la marca. Dios va a permitirle cuantas y tantas cosas, hasta que llegue el momento, amén, que se consuma, y entonces tronará Dios en el cielo. Entonces tronará Dios en el cielo. Entonces hará Dios justicia. Pero la iglesia estará en el cielo. No se deje engañar. Dice la palabra claramente. ¿Para quién es ese momento? ¿Por qué esta firma no tiene un valor escatológico? Porque el programa profético de Dios para el último tiempo va directamente a la nación de Israel. Que va a haber otras naciones envueltas, claro que sí. Pero este programa profético, ya el capítulo número 9, 24, lo dice, que Jehová quiere durante ese tiempo terminar la prevaricación, ponerle fin al pecado, expiar la iniquidad y traer justicia perdurable, y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Óigame, este es otro tema con relación al establecimiento, amén, del reino milenial de Cristo. ¿Dónde más dice la Biblia que este programa profético está dirigido a la nación de Israel? La hermana Sonia López, amén, en Georgia, está gozándose. Aleluya, gloria a Dios por Jesucristo. Mira lo que dice Daniel 12:1. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Adora, le está hablando a Daniel. ¿De quién habla? De Israel. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será librado tu pueblo. Mire que Dios no dice aquí mi pueblo. Mi pueblo es la iglesia. Le está diciendo a Daniel tu pueblo, para que no haya confusión. Mire la gramática. Mire la gramática escatológica del texto. Por favor, mire la gramática del texto. Esta gramática profética, escatológica. Yo quiero repetirlo. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será librado tu pueblo, porque Dios quiere hacer la diferencia entre mi pueblo, que es la iglesia, y entre tu pueblo, refiriéndose a Israel. Dice, todos los que se hallen escritos en el libro. Le está hablando a la nación de Israel. Usted no puede ubicar a la iglesia en la firma del pacto de Israel en la primera semana de Daniel, porque entonces usted estaría de alguna forma estableciendo que la iglesia va a pasar por la gran tribulación, y eso es un error. La iglesia no pasará por la gran tribulación. Ubicar, y escucha este punto, ubicar a la iglesia en la primera semana de Daniel, decir que el pacto firmado por Israel tiene que ver con los eventos finales, es colocar a la iglesia en la última semana de Daniel, y por ende en la gran tribulación. Y la iglesia no estará para la primera semana de Daniel. Y repito,
para que la última semana de Daniel comience, la iglesia tiene que ser arrebatada. Mientras la iglesia esté aquí, nosotros vamos a probar bíblicamente que el anticristo no podrá manifestarse. La palabra es clara. Pero en aquel tiempo será librado tu pueblo. Dios quiere hacer la diferencia entre lo que es mi pueblo, la iglesia, y lo que es Israel. Cuando se lleve a cabo, y esto es importante que conozcamos, cuando se lleve a cabo dicho pacto, que forma parte del programa de Dios revelado a Daniel, de ese programa profético para el tiempo final, no será un programa de hombre. No será un presidente que llame a los demás pueblos, que llame a Israel. No. Recuerden que esto es un programa de Dios, no alterado. Cuando se lleve a cabo el pacto, repetimos, la iglesia no estará en la faz de la tierra. El pacto forma parte del plan de Dios. Ubicarla a la iglesia en los días del anticristo y ubicar a la iglesia en la gran tribulación es errar al blanco. Es establecer que el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario no tuvo valor, y eso es blasfemar, eso es pisotear, eso es no aceptar. Vamos a segunda de Tesalonicenses capítulo 2, verso 3. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 verso 3 en adelante. Cuando se lleve a cabo este pacto, la iglesia no estará. Ese pacto no se puede firmar. El pacto escatológico con Israel no se puede firmar mientras esté la iglesia aquí en la faz de la tierra. Segunda de Tesalonicenses 2 del 3 en adelante. Nadie os engañe de ninguna manera. El que tiene oídos para oír, oiga. Y en el griego, el que tiene oídos para oír, oiga. Lo que dice es, acércate más para que entiendas. Mira lo que el Espíritu dice. Así dice Dios por su palabra. Nadie os engañe en ninguna manera. Porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Está hablando del anticristo, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar como Dios. El verso 5. ¿No os acordéis cuando yo estaba también con vosotros? Os dije esto. Y ahora vosotros, mira el verso 6 que es importante. Estoy en segunda de Tesalonicenses 2 verso 6. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su tiempo se manifieste. ¿Qué está deteniendo la manifestación del anticristo? ¿Qué está prohibiendo que el anticristo pueda salir a la luz, manifestarse, darse a conocer? ¿Qué es lo que impide que la última semana de Daniel comience? Mira el verso, amén, número 7. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo hay que al presente lo detiene. Repito, verso estoy. Si usted entró ahora en segunda de Tesalonicenses 2:7. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo hay quien al presente lo detiene. Hasta que él, ese él es un pronombre masculino. Él es un pronombre masculino hasta que él a su vez se ha quitado del medio. Si es un pronombre masculino, se refiere al Espíritu Santo. Estamos en la dispensación de la gracia y la dispensación de la gracia llegó bajo la promesa del Espíritu Santo del Consolador. Ese él que menciona el apóstol Pablo es el Espíritu Santo. ¿Qué sucede? Mientras el Espíritu Santo esté operando en la iglesia, que es el que dirige, que es el que ilumina, el anticristo no se puede manifestar hasta que la iglesia no sea entregada por el Espíritu al novio en los aires.
Mientras esté la operación del Espíritu en la iglesia, mientras la iglesia esté aquí en la tierra, no puede haber manifestación de este hijo de perdición que menciona Tesalonicenses, de este hijo de pecado. Amén, aleluya, de este engañador no puede manifestarse hasta tanto la iglesia y el Espíritu Santo, amén, aleluya, oiga, me entrega a la iglesia y termine la operación del Espíritu Santo en convencer al hombre de pecado. El Espíritu Santo fue prometido a la iglesia. El Espíritu Santo opera ahora en la iglesia. Cuando el padre le diga al hijo, busca a la novia, el Espíritu Santo la entregará en los aires. Y al entregarle en los aires, la función del Espíritu Santo de convencer al hombre de pecado terminará en la faz de la tierra. Y cuando el Espíritu Santo termine su obra de convencer al hombre de pecado, su obra de convencer de arrepentimiento, se manifestará entonces este inicuo. Mire lo que sigue diciendo, vuelvo al verso 7, segunda de Tesalonicenses 2:7. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo hay que al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado del medio. Y entonces, el verso 8, y entonces, cuando él sea quitado, cuando el Espíritu Santo entrega a la iglesia en el aire, y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Está hablando aquí el apóstol ciertamente de dos eventos bien importantes: del arrebatamiento de la iglesia y de la segunda venida de Cristo. Y queremos establecer una vez más, son dos eventos diferentes. En el arrebatamiento de la iglesia, el apóstol Pablo en primera de Tesalonicenses capítulo 4 y en primera de Corintios capítulo 15 habla del arrebatamiento de la iglesia. Los eventos relacionados al arrebatamiento de la iglesia y los eventos relacionados a la segunda venida de Cristo son diferentes, son separados. Arrebatamiento es la iglesia y Cristo la esperará en el aire. Y la segunda venida, Cristo vendrá con su iglesia y con su ejército a terminar ciertamente con aquel inicuo, el cual el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Y comienza diciendo el apóstol Pablo a Tesalónica: nadie os engañe en ninguna manera. Cuidado, iglesia. Aleluya, que muchos han salido por ahí. Gloria a Dios, aleluya. Estamos en dos plataformas con Nueva Vida. Amén, aleluya. Oiga, llegando a diferentes lugares. Gloria a Dios. Gracias a nuestro hermano Irving. Gracias a Faro de Luz Radio. Amén, Faro de Luz, gloria a Dios, aleluya. Oiga, cubriendo el mundo entero, llevando esta palabra donde tiene que llegar. Nadie os engañe. Esta firma del pacto de ayer no es un pacto escatológico. No tiene que ver nada con el programa profético de Dios. No te dejes engañar, iglesia. No tiene que ver una cosa con otra. Aleluya. Otro de los puntos importantes: el pacto es el pacto que firmará, el pacto escatológico que firmará Israel, que no es el que firmó en estos días. Será una señal para la segunda venida de Cristo. Pero cuando hablamos de la segunda venida de Cristo, repetimos, no puede surgir la segunda venida de Cristo mientras la iglesia esté aquí. Primero el arrebatamiento, y después del arrebatamiento entonces comenzará el programa profético de Dios para el tiempo final y la última semana de Daniel. El pacto firmado ayer no tiene que ver nada con la segunda venida de Cristo, porque la iglesia está aquí en la tierra.
No puede ser un pacto escatológico porque nosotros estamos aquí todavía. Dice Primera de Tesalonicenses, vamos a la Biblia, en el capítulo 5, verso 1 en adelante. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Estamos en el conocimiento de Dios. El pacto que firmará Israel en la última semana de Daniel establece una señal para la segunda venida de Cristo. Pero la iglesia ya ha sido arrebatada. Que cuando se firme el pacto de paz, que cuando ese pacto, dice el apóstol Pablo a la iglesia de Tesalónica, cuando ese pacto de paz de Israel con el anticristo y las naciones se firme, vendrá destrucción. Recuerde que a la mitad de la semana, dice Daniel 9:27, a la mitad de la semana el anticristo romperá el pacto que hizo con Israel. No puede bajo ninguna circunstancia introducir esta firma de este pacto con la nación de Israel y con el programa de Dios. No tiene nada que ver. Cuando digan paz y seguridad a la mitad de la semana, óigame, el anticristo se quitará el antifaz. Israel ha sido engañado hasta ese momento. Cuando se quite el antifaz, cuando profane el templo, cuando quite el culto a Dios, la nación se dará cuenta que no es el Mesías que esperaban. Pero gloria a Dios por Jesucristo, que la iglesia estaremos, oiga, ya en los cielos, oiga, gozando en las bodas del Cordero. Y mientras la iglesia está gozando en las bodas del Cordero, Israel ha firmado ese pacto de paz aquí en la tierra. Y nosotros en el cielo, oiga, casándonos. En la tierra habrá gran tribulación, cual nunca antes la ha habido, ni la habrá. Amén, como leímos en Daniel 12:1. Dios establece, Daniel, para tu pueblo, para tu ciudad, momentos difíciles que vivirá la tierra, pero la iglesia estaremos en el cielo, óigame, gozándonos y alegrémonos, porque nuestra redención está cerca. ¿Cuántos pueden adorar la gloria de Dios? Aleluya. El arrebatamiento de la iglesia precederá a la segunda venida de Cristo. Los acontecimientos, repito, para hacer un resumen y continuar. ¿Por qué el pacto firmado en estos días de Israel no es el pacto escatológico? Porque la iglesia no puede estar en la faz de la tierra cuando eso suceda. Número 2, ese pacto se dará en la última semana de Daniel, capítulo número 9, 27 de Daniel. Lo que se conoce como los últimos 7 años, comenzará el reloj de Dios a marcar. Óigame, qué lindo. El reloj de Dios profético para la nación de Israel. La iglesia ya ha sido arrebatada. Establecer a la iglesia y decir que ese pacto firmado es escatológico es mentir a lo que la palabra establece con relación al arrebatamiento, con relación a que la iglesia no pasará la gran tribulación. Lo que leímos en segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, la iglesia, amén, mientras esté el Espíritu aquí, el Espíritu Santo, esté la iglesia, el anticristo no puede manifestarse. No puede haber un pacto de paz escatológico firmado por Israel. Todavía el programa de Dios en este tiempo es la iglesia. El programa de Dios con Israel no ha comenzado. El programa de Dios es en la dispensación de la gracia en este tiempo. El programa de Dios en este tiempo y su tardanza es para que el mundo no se pierda, sino que la gente proceda al arrepentimiento.
El programa de Dios en este tiempo está fijado con la iglesia, no con la nación de Israel. No se deje engañar. El programa de Dios, repito, en este tiempo es con usted y conmigo, con la iglesia del Señor. El arrebatamiento de la iglesia precede a la segunda venida. ¿Qué dice Primera de Tesalonicenses 4:13? Yo no te estoy argumentando. Te estoy dando los tópicos y te estoy dando las citas bíblicas. El arrebatamiento de la iglesia precede a la segunda venida de Cristo. Primera de Tesalonicenses 4 del 13 en adelante. Tampoco queremos, oiga bien, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no entristezcáis como aquellos que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesucristo resucitó, así también traerá con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, aleluya. Que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo, no precederemos a los que duermen. Porque el Señor mismo, con voz de mando, óigame, con voz, amén, de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y dice en el verso 17, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con él en las nubes para recibir al Señor en el aire. El Señor no toca tierra. En el arrebatamiento el Señor no toca tierra. El arrebatamiento no es la segunda venida. El arrebatamiento es el levantamiento de la iglesia. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego los que estemos vivos seremos transformados y seremos arrebatados. Amén, en las nubes para recibir al Señor. ¿Dónde? En el aire. Y así estaremos siempre con Él. Primera de Tesalonicenses 4:17 dice que el Señor nos recibirá en el aire. No podemos hablar de una segunda venida en el arrebatamiento, porque Cristo no viene a la tierra. Cristo espera a la iglesia en el aire. En el arrebatamiento Cristo se para sobre el monte de los olivos y se parte en dos. Amén, en la segunda venida, debo decirle, en la segunda venida, Cristo desciende hasta el monte de los olivos, se parte en dos. En la segunda venida, pero en el arrebatamiento, dice Pablo, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con él, con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con él. Aleluya. La resurrección de los muertos en Cristo. Aleluya. El arrebatamiento de la iglesia es un evento diferente a la segunda venida de Cristo. Vamos a confirmarlo en Primera de Corintios capítulo número 15. Verso, amén, 51 en adelante. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Es decir, cuando Cristo, amén, llegue ese momento para el arrebatamiento de la iglesia, vamos a ver personas que estemos vivas de la iglesia. No todos dormiremos, no toda la iglesia va a morir. No es necesario que todos mueran para poder ser salvos. No todos. Y aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos en Cristo serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. El arrebatamiento de la iglesia, la segunda venida, son cosas diferentes. La firma del pacto de Israel señala directamente, es una de las señales para la segunda venida de Cristo. No tiene que ver nada con esta firma de este tratado. Nada tiene que ver. Son cosas diferentes. No es un pacto escatológico. Otro de los puntos importantes
que debemos mencionar, los eventos que realmente forman parte de la gran amén de este momento del arrebatamiento de la iglesia, es que solamente los que estamos en Cristo escucharemos la trompeta. Mas sin embargo, en la segunda venida de Cristo, todo ojo le verá. Repito, en el arrebatamiento, solamente los que tenemos el oído presto, solamente los que vivimos la palabra, solamente los que vivimos en santidad, los que vivimos separados, los que obedecemos a Dios, los que vivimos un evangelio puro, un evangelio sin mancha, los que estamos sometidos, solamente esa iglesia escuchará la trompeta. En el arrebatamiento solamente la iglesia, pero en la segunda venida todo ojo le verá. Apocalipsis 1:7. He aquí viene con las nubes y todo ojo le verá. Y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Aleluya. Oiga, qué maravilloso. En el arrebatamiento sola muerte, los muertos en Cristo. Y los que estemos viviendo la palabra como tenemos que vivirla, escucharemos el sonar de la trompeta. Ven, amada mía, ven, iglesia mía. Aleluya. Será también otro de los puntos importantes. Será al fin de la gran tribulación. La firma de este pacto de Israel forma parte no solamente de las señales de la segunda venida de Cristo, sino que además forma parte de esa última semana de Daniel y del anuncio, oiga, de ciertamente al final de esa semana del comienzo de la gran tribulación. Daniel 9:27, repetimos, porque por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana, a los 3 años y medio, hará cesar el sacrificio y las ofrendas. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y se determine lo que está señalado para el desolador. En el tiempo de la segunda venida de Cristo, a diferencia del arrebatamiento, no habrán señales. En el arrebatamiento no hay señales ninguna. En el arrebatamiento, repetimos, solamente los que vivan la palabra, los que vivan obediencia, escucharán. Pero en la segunda venida de Cristo habrán señales en el cielo y en la tierra. Mateo 24:29. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna se dará, aleluya. Oiga, la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos, amén, será conmovida. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y gran gloria. Esta es la segunda venida. No tiene que ver nada con el arrebatamiento. En el arrebatamiento no habrán señales ni en el cielo ni en la tierra. En el arrebatamiento solamente los muertos en Cristo y la iglesia que está preparada escucharemos el sonar de la trompeta. Ven, amada mía, ven, iglesia mía. No se deje confundir. Esta firma de este tratado no es escatológico. No es la firma que menciona Daniel. No es ese pacto que menciona Daniel. No tiene que ver nada. No puedes ubicar la iglesia en este tiempo en un pacto firmado con Israel, un pacto escatológico, estableciendo que la iglesia viviría los tiempos finales que fueron profetizados a la nación de Israel y no a la iglesia. Señales de acuerdo a Joel 2:29. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, mire lo que repite, lo que habló Mateo. Mateo citando a Joel: el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en los cielos. Entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y gran gloria.
el Señor está citando en el libro de Mateo, el capítulo 24, 29 al 30, está citando lo que el profeta Joel había visto. Ciertamente, otro de los puntos bien importantes, si estamos hablando que la Biblia confirma en el libro de Daniel, capítulo 9, 27, que la persona que firma el pacto con Israel es el anticristo, ¿cómo es posible establecer que este pacto de ayer es escatológico? Estaríamos estableciendo que una de esas naciones saldría el anticristo, y eso es errar en la palabra. Es errar. El anticristo sale de las naciones confederadas en Europa. El anticristo no es ni tan siquiera judío, como muchos han tratado de establecer. Daniel 7, 7 y verso 8 establece de dónde saldrá el anticristo. No es judío, no es americano, no es amén, aleluya, no es amén, no es chino, amén, no es japonés. El anticristo sale de las naciones confederadas en Europa. Daniel 7, 7 y 8. Después de esto, dice Daniel, miré yo en la visión de la noche, y he aquí una cuarta bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes como de hierro. Y ustedes saben que en la parte ciertamente de la estatua del capítulo 2 del libro de Daniel, ustedes bien conocen que la parte de hierro de las piernas representa al imperio romano. Y dice aquí claramente, la cual tenía unos dientes grandes como de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Cuando usted va al capítulo 17 del libro de Apocalipsis, establece claramente el capítulo 17. Esos 10 cuernos que han visto son 10 reyes que aún no han tenido reino, pero que reinarán por un momento de manera conjunta. En el verso 8, y esto es importante, el verso 8 establece de dónde saldrá el anticristo. No es americano, no es chino, no es japonés. El verso 8 dice, y quiero leer el 7 otra vez. Después de esto miré yo en las visiones de la noche, y he aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro. El hierro representa al imperio romano. Devoraba y desmenuzaba. Eso está en la estatua del capítulo 2 del libro de Daniel. La estatua que vio Nabucodonosor, oro, plata, aleluya, óigame, bronce, hierro y los dedos mezclados con hierro y barro, estableciendo los 10 dedos, que habrá una unión, pero será una unión débil de estas naciones en Europa para el tiempo del anticristo, para el tiempo de estos últimos 7 años finales de la 70ª semana de Daniel. Usted no puede ubicar que este pacto firmado de ayer sea un pacto escatológico, porque usted no puede ubicar a la iglesia en el tiempo del anticristo, ni en la gran tribulación, ni en los eventos relacionados a Israel. Los eventos relacionados a Israel no tienen que ver nada con la iglesia. Estamos en la dispensación de la gracia, estamos en el tiempo de Dios con la iglesia, no con Israel. Lo que sucedió en el día de ayer, lo que sucedió en este pacto, es un pacto humano, no es un pacto conforme al programa escatológico de Dios, al programa profético de Dios. Dice claramente, devorará y desmenuzará, y las sobras hollará con los pies. Y era muy diferente de las bestias que habían antes de ella, y tenía 10 cuernos. Apocalipsis 17. Usted lee desde el verso 12 en adelante y habla y interpreta que los 10 cuernos se refieren a 10 reyes. Eso es claro en la Biblia. En el verso 8, oiga bien, ¿de dónde saldrá el anticristo? Mientras yo contemplaba los cuernos, los 10 cuernos, los 10 reyes
que interpreta el libro Apocalipsis 17, del 12 en adelante, mientras contemplaba los 10 cuernos, los 10 reyes, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos. Mire la gramática del texto, la gramática escatológica, la gramática profética del texto. Mientras yo contemplaba los cuernos, los 10 cuernos, he aquí otro cuerno pequeño salía entre ellos. Este cuerno pequeño es el anticristo. Salía entre ellos, delante del cual fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, es decir, de los 10. Estos que fueron arrancados es la oposición que 10 de estos reyes van a ponerle al anticristo. Van a ser sometidos. He aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Está hablando, identifica como una persona. El anticristo será una persona y saldrá de la Confederación de Europa, lo que se conoce como el mercado común europeo. Dice el verso 8, no lo digo yo, que mientras Daniel contemplaba en la visión los 10 cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos. No dice que salía de América, no dice que salía de Estados Unidos, no dice que salía de China ni de Japón. Salía entre ellos, delante del cual fueron arrancados 3 de los cuernos de los primeros. Es decir, él va a someter a 3 de estos reyes que van a tratar de oponerse. Y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y boca que hablaba grandes cosas. Está identificando, en otras palabras, está hablando claramente de una persona. Eso está establecido en la palabra. Eso es lo que la palabra establece claramente. Y quiero resumir, amén, para finalizar esta noche. Continuaremos con este tema. Número 1, que la firma de ese tratado de paz no es escatológico. Lo que sucedió con Israel en estos días no tiene que ver nada con el programa profético de Dios, con la consumación del programa de Dios para el tiempo final. No tiene que ver nada. Mientras la iglesia esté aquí, ese pacto no será firmado, porque requiere de la presencia del anticristo. Y la Biblia establece claramente que el anticristo no puede manifestarse. No se puede manifestar. Segunda de Tesalonicenses 2, del 3 en adelante. No se puede manifestar mientras el Espíritu y la iglesia estén operando en la tierra. El programa de este tiempo es el programa de Cristo con la iglesia. El Espíritu Santo haciendo su trabajo de convencer al hombre de pecado. Mientras la iglesia esté aquí, no puede haber manifestación del anticristo. Mientras la iglesia esté aquí, no dará comienzo la última semana de Daniel. Mientras la iglesia esté aquí, no podrá desatarse la gran tribulación. Mientras la iglesia esté aquí, no podrá el enemigo tomar ventaja de las naciones libremente, como le será otorgado una vez la iglesia sea arrebatada. Amada mía, iglesia mía, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Continuaremos este tema, si el Señor lo permite, el próximo miércoles, trayendo más detalles y trayendo más confirmación con relación a las características y la diferencia que existe entre el arrebatamiento de la iglesia y la segunda venida de Cristo. Son 2 eventos totalmente separados. En el arrebatamiento solamente los que están en Cristo, los muertos y los que estamos en Cristo, que vivimos la palabra, subiremos. En el arrebatamiento Cristo espera a la iglesia en el aire. Léase primera de Tesalonicenses 4, 16, 17. En la segunda venida estaremos señalando los textos
Cristo desciende, amén, hasta el monte de los olivos que se parte en dos. Hay una diferencia diametral entre el arrebatamiento de la iglesia y la segunda venida de Cristo. Mientras la iglesia esté en la tierra, no habrá firmado un pacto de paz de Israel con las naciones. Eso acontecerá cuando la iglesia sea arrebatada y comience la 60ª semana de Daniel, los últimos 7 años que da inicio, amén, y la parte final del programa de Dios para con la nación de Israel. Aquella profecía del capítulo 9 de Daniel con relación a las 70 semanas, es decir, 490 años. 490 años. Aleluya. 490 años. De esos 490 años, 483 años. 483 años se cumplieron desde la orden para reedificar a Jerusalén hasta la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Hasta allí se cumplieron 483 años. Faltan 7 años, pero esos 7 años no darán comienzo hasta tanto la iglesia sea arrebatada de la faz de la tierra. Dios te bendiga, Dios te guarde. Y paso con mi esposa.